El capítulo 10 del Evangelio de Juan nos enseña que en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en todas partes, hay pastores, hay asalariados y también hay lobos. Y es muy sensato, primero uno darse cuenta qué hay de mí, qué hay del pastoreo, del pastor, qué hay en mi vida, o qué hay de asalariado en mi vida, o qué hay de lobo. Primero, el asalariado es la persona que está dentro del redil, importante este tema, está dentro del redil, pero solamente busca el dinero, el salario, el pago. Por tanto, no le interesa el desenvolvimiento, el progreso de la comunidad, de las ovejas, de la institución. No solamente le interesa su dinero, su pago. Es un asalariado, es muy triste. Pero también están los lobos. Los lobos están fuera del redil. Si el asalariado decíamos que está dentro del redil, el lobo está fuera del redil y está buscando la manera de cómo comerse a las ovejas, cómo destruir. Entonces, en una familia, por ejemplo, fuera del redil hay lobos, ¿verdad? Alimentados por el pecado, guiados por el pecado, buscando destruir. Esos son los lobos, desde fuera. Desde dentro es probable que hayan asalariados, que solamente hacen las cosas. Imagínense en una institución, solamente hacen las cosas por el dinero y fácilmente se olvidan de la responsabilidad o se olvidan de las ovejas, se olvidan de la ética, se olvidan de los valores internos de la institución. Pero también está el pastor. El pastor entonces es el que guía, es el que alimenta, el pastor es el que cuida. Incluso la palabra pastor, que significa precisamente el que cuida, ese es el pastor, el que cuida a las ovejas, el que cuida. Yo como sacerdote soy pastor porque debo cuidar un rebaño que el obispo me ha encomendado. Todos los sacerdotes son pastores que cuidan. Como la palabra pastor significa el que cuida, por eso ustedes muchas veces escuchan que al sacerdote le dicen cura. Y el sacerdote se le dice el cura no porque cure. O sea que el verbo no es curar, sino que es cuidar. Es cura porque la palabra el que cuida, cuidar, en latín se dice curare. Esto significa el que cuida y por eso al latín y el latín como idioma oficial de la iglesia, al sacerdote en muchas ocasiones se le dice cura, el pastor, ¿verdad? El que cuida. Mucha gente se equivoca mucho porque yo he escuchado personas que dicen, pero ¿cómo que cura? Y yo no lo he visto nunca curando. O una canción que yo escuchaba de muchos hermanos no católicos que dice, porque dice que es cura y no cura nada. No es de curar, sino que es de cuidar. Eso es el cura, el sacerdote, el pastor. Pues también, asimismo, ese que cuida es el que alimenta, es el que provee y el que guía a un rebaño. El que guía a un rebaño. Tú eres un pastor. También a ti se te ha encomendado en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, cuidar. Nosotros tenemos la naturaleza, por ejemplo, que el Señor nos la regaló para que la cuidemos. Nos dio los ríos, el aire, los árboles, las montañas, para que la cuidemos, para que seamos pastores también de la naturaleza. El Señor nos dio la fe, creer en Dios. Pues esa fe hay que cuidarla. Somos pastores también de nuestra fe. El Señor nos da una familia para que esa familia la cuidemos, para que seamos pastores también en esa familia.
El Señor a ti es probable que te dio un trabajo. Imagínate todo ese tiempo que pedías a Dios, Señor, dame un trabajo, un empleo. Y te dio ese empleo para que sea pastor, no un asalariado ni un lobo. Ya explicábamos anteriormente. No, es para que sea pastor allí en esa empresa donde trabajas o en esa institución, ya sea pública o privada, pero que debe ser pastor, al ejemplo del buen pastor. El buen pastor, ese que cuida las ovejas, conociéndolas, las conoce y ellas también lo conocen a él. Pues que el Señor nos dé a nosotros la capacidad de ser pastores al estilo de Cristo, al estilo de Cristo Jesús, que podamos nosotros cuidar, siempre cuidar. El que mucho cuida, mucho ama. Y en otras ocasiones ya he repetido esta frase. El que ama sabe ser pastor porque sabe cuidar. Si usted ama a una persona, la cuida muchísimo. Si usted ama un proyecto, lo cuida muchísimo. Si usted ama una institución, la cuida muchísimo. Si usted ama su vida, la cuida muchísimo. Gente que no ama su vida, es que no lo cuida, no es pastor. Pues el Señor te entregó la vida como un regalo. Debe cuidar, ser pastor de tu vida. No debes exponerte a la muerte, por ejemplo. No debes exponerte. Si tú andas manejando un vehículo, debes cuidar, ser pastor ahí, de ese guía manejando, con mucho cuidado, porque es tu vida y es también la vida de otros. Que el Señor te ayude a ser pastor hoy, en el día del buen pastor. Siempre el cuarto domingo de la Pascua se le llama el domingo del pastor. Y que el Señor nos ayude a ser pastores, gente de cuidado, de cuidado. Que el Señor te bendiga, el Señor te acompañe y puede también difundir este mensaje para que llegue también a otros y que también sean pastores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.